Hola, bienvenidos a otro video. Hoy los saludo nuevamente desde la ciudad de Cali y bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado en esta primera semana política del año 2026. Las candidaturas avanzan, pero también las encuestas. Eso sí, primero suscríbanse al canal, síganme en todas las redes sociales. Yo soy Danilo Palacios, bienvenidos. Bueno, pues la noticia es que la nueva encuesta contratada por el canal RCN le da una ventaja de 8 puntos porcentuales, es decir, 30% a Iván Cepeda contra el 22% a Abelardo de la Espriella. Paloma Valencia se queda en el 3%. Y la coalición esta de Colombia, no sé qué, pues no alcanza ni el 2%, sumando a todos estos candidatos de la derecha. Ahora sí, me parece fundamental que revisemos qué está haciendo cada candidato en esta primera semana de 2026. Primera semana política. Y para eso, pues, vamos a ver qué han publicado en sus redes sociales y cómo ha estado la agenda de los candidatos. Y eso sí, ya dejo claro que en este canal estamos haciendo una pedagogía política para impulsar la campaña de Iván Cepeda. Sin embargo, vamos a analizar a Abelardo, a Paloma y a Iván. Iván Cepeda inició su campaña política en 2026 en el sur de Colombia, en el departamento de Nariño. Hay que recordar que fue en la ciudad de Pasto donde hizo el lanzamiento de su campaña. ¿Y por qué vuelve al sur? Bueno, vamos a analizarlo. Iván Cepeda hizo una gira por el Valle de Sibundoy, Putumayo, Guachucal, Cumbal e Ipiales. Estos son puntos muy estratégicos, pues son ancestralmente ocupados por las diversas comunidades indígenas del Valle de Sibundoy y del sur de Nariño. Y aquí Iván Cepeda hizo unos anuncios muy importantes que quiero que analicemos. Desde el Valle de Sibundoy, Iván Cepeda le manda un mensaje muy importante a Donald Trump. Escuchemos. El gobierno del presidente Donald Trump amenaza con convertir estos territorios en escenarios de guerra y muerte, que pone en riesgo esa intervención nuestras comunidades. Primer punto, está siendo clarísimo y lo hace desde el Valle de Sibundoy, que es un punto de encuentro entre los Andes y la Amazonía. Aquí las comunidades indígenas reivindican constantemente su derecho al territorio, la defensa del agua, pero también sus saberes propios, su cultura y toda una cosmovisión y espiritualidad muy contraria a todo lo que es y predica Donald Trump. De aquí el poder simbólico de este mensaje. Y le dice: nosotros tenemos una posición con el presidente Petro que no admite ambigüedades. Nos diferenciamos profundamente de la actitud servil de la extrema derecha colombiana y de Álvaro Uribe Vélez y su candidata Paloma Valencia y su nuevo candidato Abelardo de la Espriella, que todos los días, sin falta, imploran de rodillas la intervención militar de Estados Unidos en nuestro país. A todos los candidatos de la derecha que imploran la intervención militar de Trump en Colombia, pues Iván Cepeda le está mandando un mensaje directo al gobierno de los Estados Unidos, marcando que su gobierno enfatizará en la defensa de la autonomía, del derecho al territorio y de la protección de los recursos como el agua frente a cualquier intención expansionista o intervencionista o neocolonialista de los Estados Unidos. El mensaje es muy oportuno y directo. Considero que ante los últimos hechos de intervención militar, política y económica del gobierno de Estados Unidos en América Latina, este es un lugar muy apropiado para decirlo con fuerza. Colombia y estos territorios son soberanos. Soberanos. Nuestro mensaje desde el sur es la palabra que ustedes ven aquí: soberanía ante todo. Soberanía, ese es el mensaje que le manda el candidato presidencial, actual senador Iván Cepeda, quien puntea en las encuestas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Le dice: somos soberanos. Esto, por supuesto, no es una agresión ni una provocación tampoco al gobierno de Estados Unidos. Simplemente marca el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a orientar el propio destino. Sin embargo, en las narrativas que imponen los Estados Unidos, pues estos mensajes de soberanía y autonomía son interpretados básicamente como comunismo, estás en contra de los Estados Unidos. Y con esto cierra y es clarísimo. Y dice: ¿cómo podemos protegernos de esa amenaza expansionista, intervencionista y de la influencia norteamericana en las elecciones de Estados Unidos? Y lo dice con claridad. Escuchemos. ¿Cómo debemos defender y proteger nuestra soberanía? La respuesta es sencilla. Sencilla.
eligiendo un segundo gobierno progresista en Colombia. El segundo gobierno progresista, la segunda fase del cambio, como lo llama él, en cabeza de Iván Cepeda. Iván Cepeda siguió su gira por el sur de Nariño y estuvo en Huachucal, un pueblo muy importante de la comunidad de Los Pastos, con una historia arraigada a la recuperación de la tierra, pero también de los saberes y de la cultura propia de estas comunidades. Además, que históricamente ha sido muy importante en la producción lechera y papera. Desde allá planteó una agenda clara para su gobierno. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el país y las comunidades? Hoy aquí, como en muchas partes de Colombia, las comunidades enfrentan desafíos profundos. Crisis ambiental, amenaza de los páramos, de las fuentes de agua, de los sistemas productivos tradicionales. Un modelo, el modelo neoliberal que quiere... Ojo que está poniendo el énfasis en lo fundamental: agua, páramos, biodiversidad, sistemas productivos no precisamente los de gran escala, sino donde nacen las pequeñas economías, en las bases productivas de las comunidades. Y además dice que hay un modelo neoliberal que en las últimas décadas destruyó profundamente esto. Que quiere destruir la producción agropecuaria, que quiere acabar con la producción de leche y de papa en este municipio tan importante y estratégico del país. Y la verdad es que no es que quiera, es que ya lo acabó. El neoliberalismo, la apertura económica, pues la verdad afectó lo que era anteriormente un departamento como Nariño, la potencia agrícola, la leche, la papa, pues todo esto se ha venido a pérdida a lo largo de los gobiernos de los últimos 30 años. Definitivamente, pues estos gobiernos nunca pensaron en las bases productivas, en las comunidades indígenas y campesinas que desde sus huertas, desde sus chagras y desde sus sistemas productivos tradicionales y locales movilizaban una economía muy importante que además daba la materia para la transformación y la diversificación agrícola, agroindustrial y agropecuaria. No permitiremos que se mancille, se acabe y se destruya la economía campesina e indígena en este territorio. El problema, reitero, es que ya se destruyó, entonces hay que revitalizarla y eso parte de la recuperación de los sistemas productivos tradicionales, agroecología, por ejemplo, pero también de la creación de circuitos cortos de mercado. Y una alternativa económica fundamental en estos territorios es el ecoturismo. Y desde Huachucal, epicentro de la lucha indígena del suroccidente y del pueblo de Los Pastos, Iván Cepeda destaca los 5 logros más importantes del gobierno de Gustavo Petro en relación a las comunidades indígenas. Escuchemos. Recordemos 5 de los grandes logros de nuestro gobierno para proteger a los pueblos indígenas. Primero, se ha impulsado la mayor política de creación, ampliación y constitución de resguardos indígenas en la historia reciente de este país. Ese es un punto fundamental en relación a la posesión de la tierra, también al uso, pero no solamente el uso productivo, que obviamente está en relación con esto, sino también a la protección de lo que las comunidades consideran son lugares sagrados y lo que evidentemente también son fuentes hídricas y ecosistemas fundamentales para la existencia de todos y cada uno de nosotros. Segundo, el gobierno del cambio ha avanzado como nunca antes en la restitución histórica de tierras a los pueblos étnicos. Restitución. Todo esto en el marco de la gran revolución agraria que está proponiendo. En tercer lugar, por primera vez en la historia republicana, el Estado colombiano ha reconocido plenamente a los pueblos indígenas como autoridades ambientales en sus propios... Este punto es fundamental, pues las autoridades ambientales en Colombia es la Corporación Autónoma Regional de cada departamento, por ejemplo, Corpo Nariño, y casi todas estas se han convertido en fortines políticos y burocráticos en el que transan intereses particulares a partir de los derechos de la naturaleza y del medio ambiente. Esto es muy grave.
Petro le ha dado el poder a las comunidades indígenas de ser la primera autoridad ambiental. Esto obviamente no libra de que las comunidades indígenas pues también estén permeadas por estas prácticas, pero indudablemente la mayoría han sido protectoras de los territorios y desde sus saberes y conocimientos saben cómo funcionan los ecosistemas y cómo protegerlos. A través de la expedición de 8 decretos se ha reconocido de manera concreta la autonomía política y administrativa de las autoridades indígenas, especialmente autonomía política y administrativa de las comunidades indígenas. Esta es una lucha histórica que el movimiento indígena por allá desde los años 70, 80 ha venido construyendo de la mano de la recuperación de la tierra, de la recuperación de la memoria y del pensamiento propio. Autonomía en el territorio. Quinto, el gobierno del cambio ha reconocido y fortalecido los sistemas propios de salud de los pueblos indígenas. esto es un cambio fundamental. El reconocimiento de los sistemas propios de salud de los pueblos indígenas no solamente tiene que ver con el campo de la salud, sino también con el campo de la historia, la memoria y el conocimiento, pues la salud de los pueblos indígenas reconoce otras formas de entender la enfermedad, una relación curativa con la naturaleza, pero también otras formas de entender el cuerpo, la alimentación, el agua, el aire, porque todo esto hace parte de un sistema integral de salud diferente pues al que se desarrolla como en los hospitales o en la política pública más común. Esto es fundamental para las comunidades indígenas y es un derecho que Iván Cepeda pues dice promoverá aún más en su gobierno. Y avanzando su periplo por el sur de Colombia, Iván Cepeda estuvo en Ipiales, en la frontera entre Colombia y Ecuador, y desde ahí mandó un mensaje clarísimo de lo que denomina austeridad republicana. Escuchemos. Vamos a trabajar por lo que hemos llamado, como lo han hecho ejemplarmente ya en México, el movimiento progresista, la austeridad republicana, que consiste en reducir drásticamente los privilegios de la alta burocracia. La burocracia y anuncia que se va a bajar el salario a los funcionarios de la alta burocracia, empezando por él mismo. Vamos a rebajar salarios a altos funcionarios del Estado, comenzando por mi propio salario, será el primero de los... Bueno, esto es algo que Petro nunca anunció, y si bien varias iniciativas han buscado la reducción del salario de los congresistas, es el primer candidato presidencial que en esta contienda lo afirma con convicción. En Colombia todos sabemos que la política se ha convertido en la cooptación del Estado para satisfacer intereses particulares. Prácticamente entrar a la política es un mecanismo para enriquecer individuos o grupos políticos, y aquí Iván Cepeda dice que hay que dar un ejemplo de austeridad republicana, y es demostrar que la política se debe basar en el servicio, y por lo tanto un buen indicio de esto, pues, según él, empieza por la reducción de los salarios de la alta burocracia y seguramente otros privilegios. Por el contrario, Abelardo de la Espriella poco y nada ha estado en contacto con comunidades y territorios. Desde los videos que lanza en sus páginas, pues habla de algunas propuestas que quiero que analicemos. Escuchemos esto. Esa experiencia política no la tenía el presidente Trump y miren cómo está la economía en los Estados Unidos. Esa experiencia política no la tenía el presidente Milei y miren lo que está haciendo por la economía en la Argentina con todas las implicaciones que ello conlleva. Miren el presidente Bukele lo que ha hecho por El Salvador. O sea, yo soy el verdadero outsider porque yo no he estado en la política, soy empresario, tengo una visión completamente diferente y tengo perfectamente claro que vine aquí a pagar el servicio militar por la patria y eso implica hacer en el... Bueno, esta es una estrategia de marketing político, la más trillada en los últimos años, y es decir, me lanzo a la política, pero yo no soy político, yo soy un outsider. Bueno, esto le funcionó a Trump en su momento, sí, también le funcionó a Milei, pero Abelardo está muy lejos de eso, porque Abelardo ha estado todo el tiempo coqueteando y aliándose con el poder financiero, con el poder burocrático, con el poder paramilitar, y de eso hay muchas pruebas. Es un tipo que siempre ha estado cercano al poder, aunque no haya ocupado un cargo público. Además, se nos presenta como empresario, y esto despertó pues la curiosidad de muchos investigadores que revelaron que no es precisamente el gran empresario que como él se vende. Además, pues muchas de sus empresas responden a licores, a la firma de abogados que defiende criminales,
y bueno, emprendimientos que poco y nada van a comprometerse, digamos, con las causas que debería representar el Estado. Ciertos intereses. Miren, yo no pertenezco a la clase política tradicional. A mí no me financian los grandes grupos económicos. Yo no soy de la casta de siempre, de las roscas de los clubes, de los conciliábulos, en donde Esto es un libreto. En Bogotá, no, yo soy un hijo de la provincia. No, esto es un libreto. O sea, no le crean en esto porque ustedes saben que este es un arribista, un tipo que quiere estar cerca de todas esas, de las élites regionales. No venga a decir ahorita que es un tipo de la provincia que emergió, que está separado de todo el establecimiento y el simbolismo del poder, porque no es así, Abelardo. Ustedes hagan de cuenta que Abelardo tiene atrás un asesor de comunicación política que le dice lo más simple, tradicional y repetido en el marketing político, que es: diles que vengo de abajo, diles que soy un outsider, diles que no hago parte de la clase política, a lo que Milei llamaba la casta. Y bueno, al final, ¿qué pasó en Argentina con Milei? La casta lo volvió presidente. Acá, lo mismo. Si Abelardo tiene alguna posibilidad, es gracias a Uribe, gracias al Centro Democrático y gracias a que todos los poderes tradicionales y conservadores de Colombia, pues seguramente verán en él el candidato. Así que Abelardo, no engañados. Si Gustavo Petro hubiera dicho alguna vez lo que dice aquí el tigre Abelardo de la Espriella, no lo hubieran bajado de populista. Escuchemos bien. Yo me comprometo a hacer de Colombia un país en donde todos los colombianos tengan su propia casa, sin tener que pagar cuota inicial y con cuotas fáciles de pagar. Basta ya de que el sueño de vivienda sea para unos pocos. Todos los colombianos, sin importar el estrato, tendrán su propio techo. Nuevamente los asesores de marketing político le están haciendo un daño a Abelardo, pues le están diciendo que diga lo que la gente quiere escuchar, partiendo de la idea de que la gente es estúpida. Decir que todos los colombianos van a tener casa sin cuota inicial, pues es básicamente un engaño. Se está pasando por encima toda la dinámica de la construcción, del financiamiento de la propiedad privada en Colombia. Y luego dicen que son otros los que quieren todo regalado. Bueno, si Abelardo propone que va a reducir el Estado, pues ¿de dónde va a sacar o de dónde va a subsidiar todo lo que dice que va a financiar para que cada uno de los colombianos tenga su casa? Es incoherente, demagogo y engañoso. Paloma Valencia, nieta del expresidente Guillermo León Valencia, la logia de los conservadores y terratenientes del siglo pasado, ha iniciado su proceso electoral de la mano de Álvaro Uribe. Prácticamente Uribe es el que hace campaña y luego le pasa el micrófono a Paloma. En los actos de campaña, alguien le preguntó a Álvaro Uribe que por qué no había bajado la jornada laboral, y Uribe le pasa el micrófono a Paloma y pasa algo surreal, casi que una realidad paralela. Escuchémosla. Un taxista de Barranquilla me regañó que porque yo no había rebajado la jornada de trabajo. La rebajó el Centro Democrático en cabeza del presidente Uribe para que nos ayuden a decirles que no sean pajudos. Sacamos nosotros. No, Paloma. Hacer una cosa elemental, y es que nosotros necesitamos que haya más tiempo en familia. No, Paloma, no, Paloma, no, Paloma. No puedes engañar de esa manera. No puedes mentir así. ¿Dónde quedó aquel video? A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivo. A Colombia la está matando la pereza. Hay que recortar las horas de descanso y además quitar los derechos laborales, quitar las horas extras, quitar el recargo nocturno. No vengas a decir ahora que el Centro Democrático le dio más tiempo a la familia y quiso recortar la jornada laboral. Eso es un engaño deliberado, Paloma. Más aún cuando tú y la oposición se opuso al salario mínimo, se opuso al recargo nocturno, cuyo uno de sus argumentos era precisamente recompensar el tiempo que no pasas en familia, Paloma. Que los niños pasen tiempo con el papá y la mamá para Falso. que los eduquen. Falso, Paloma. Los profesores hacen mucho. No mientas. La familia necesita educar, necesita tener tiempo con la familia. Pronto acá no se siente tanto, pero imagínense en Bogotá. No mientas, Paloma, porque ustedes, el Centro Democrático y toda la oposición se han opuesto deliberadamente, no solo en el gobierno de Petro, sino de cuando tuvieron el poder, a los derechos básicos del trabajo en Colombia. Eso es buenísimo, me da un poco de risa. A Paloma Valencia, una líder indígena, le pide tierra, un poquito ilusa también, tierra para un resguardo indígena. Y miren lo que pasa y lo que le contesta. Primero, Álvaro Uribe. ¿Cómo? Cántara.
Doctor, las necesidades de las tierras para un cabildo y un resguardo son muy fundamentales. Nosotros no contamos con tierras para nuestros campesinos, para el producto de alimentación le están pidiendo día a tierra día. para un resguardo que está en proceso de reconocimiento. Miren lo que dice Álvaro Uribe antes de pasarle el micrófono a Paloma Valencia. No se la van a creer. La capitana indígena ha pedido reconocer un cabildo y ha pedido tierra. La filosofía nuestra es la siguiente. Escuchen. Nosotros no nos oponemos. Nos gusta entregarle tierra a los campesinos. Que sea tierra con proyectos productivos. No. Por favor, no se puede hacer política en Colombia a base de engaños y a base de creer y aprovecharse de la ignorancia de la gente. Realmente que Uribe diga que a nosotros, es decir, a todo su proyecto político, Centro Democrático, nos gusta darle tierra, claro, porque ellos son los poseedores. En el subconsciente Uribe se le sale que ellos tienen la tierra y les gusta darle, cosa que es falsa. Muchas investigaciones han demostrado una estructura de despojo sistemático de la tierra en Colombia a través de estructuras armadas, políticas y narcotraficantes que casi 2 o 3 décadas despojaron de tierra a los campesinos, y el gobierno de Uribe y la oposición en el gobierno de Petro se ha opuesto a la restitución de las tierras, que además constituyen un derecho perdido que tienen que recuperar comunidades indígenas y campesinas en Colombia. El problema estructural de Colombia fundamental es la posesión de la tierra. Bueno, y esto es un poco gracioso porque aquí le pasa el micrófono a Paloma Valencia. La capitana indígena no tiene ni idea de dónde procede Paloma Valencia. No sabe que es nieta de los terratenientes del Cauca. Creo que no sabe que permanentemente ha atacado los derechos de los pueblos indígenas, y además que se hizo muy famosa por promover la idea de dividir el Cauca entre mestizos e indígenas, segregación en pleno siglo XXI. Y Paloma, pues, la verdad, no se compromete con una respuesta directa porque le quedaría muy mal, no es coherente con lo que ella es y luego no lo haría. Pero escuchemos lo que nos dice. Gracias, no vea, de la legalización del resguardo, cuenten con que llegamos a averiguar qué está pasando, porque pues eso sí ya tienen incluso los títulos coloniales y todo, debiera ser una cosa. Vamos a ver qué está pasando con la legalización de tu resguardo. Todo bien, le dice esta ahí, pero de la tierra, ¿qué? De manera que lo haremos. Lo siguiente, la tierra. Yo creo que lo que hay que pensar es que lo que ustedes necesitan son ingresos. Ojo. Ingresos. No, ella pidió tierra. Ella pidió tierra, pero Paloma dice, sí, ustedes lo que tienen que pensar es en ingresos. La palabra mágica para el colombiano es plata en el bolsillo. Y eso es... Los insumos Bueno, están muy caros, no hay y crédito, todo está caro, no hay crédito. Y le termina diciendo y desviando la conversación, luego dice que ella fue la promotora de la ley de la panela. O sea, nunca le fue directo de frente a decir, no te vamos a dar la tierra, porque eso es lo que ella haría, pero tampoco se comprometió. Evidentemente, el proyecto del uribismo históricamente se ha basado en la concentración de la tierra y sobre todo del latifundio improductivo en pocas manos. Todo esto es contrario, por supuesto, a lo que las comunidades indígenas o campesinas podrían reclamar, pero es lo que el proyecto progresista de Petro viene repitiendo y viene repitiendo. ¿Por qué la capitana indígena no está enterada de esta ideología del uribismo y del proceso que ellos han hecho con la tierra? Fundamentalmente por los medios de desinformación que en Colombia han tergiversado la realidad, y ahora el uribismo, pues, como si la gente, precisamente porque mucha gente no sabe y muchos otros olvidan, vienen a fingir sensibilidad social frente a problemas estructurales como uno de ellos, la tierra en Colombia. Bueno, y con esto terminamos un poquito la revisión sobre las andanzas de nuestros candidatos a la presidencia. Yo promuevo el voto por Iván Cepeda, lo hago desde la pedagogía crítica y académica, que desde la antropología pues también me ha permitido conocer este país, y estoy muy alineado con ese programa. Así que les dejo también a su consideración. Pienso que es fundamental el estudio, la memoria, la discusión y el pensamiento en cualquier espacio en el que tú convivas sobre la política, y así podemos ganar niveles de conciencia como sociedad. Mi nombre es Danilo Palacios, hoy desde la ciudad de Cali. Pronto volveremos a Pasto, a nuestro estudio. Síganme en todas las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, X, TikTok y aquí en YouTube para crecer este canal que estamos empezando. Les pido toda su colaboración, denle like a este video, coméntenlo, compártanlo, escríbanme todo lo que a ustedes les parezcan, y yo los veo en otra oportunidad. Nos vemos. Chao.